Este vídeo va a estar dedicado al procedimiento para calcular los campos radiados por una apertura, por una antena de apertura. Y para ello hay que definir primero unas corrientes equivalentes que van a radiar el mismo campo que radia, o aproximadamente el mismo, que radia la antena de apertura que tenemos, que sería lo que llamamos problema original. Esto se hace a través de un principio, el principio de equivalencia, que se basa en el teorema de unicidad. Los campos que pretendemos calcular radiados por las corrientes de la apertura pues son la solución de las ecuaciones de Maxwell. Y sabéis que las soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales pues tienen muchas veces condiciones de unicidad de la solución, es decir, las condiciones que me garantizan que la solución de un problema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con determinadas condiciones de contorno es única. Esto hace que si tenemos una solución, sabemos que es la única solución y nos permite a veces encontrar soluciones por procedimientos un poco de idea feliz, pero que nos dan la confianza de que una vez tenemos una solución que es coherente con las ecuaciones diferenciales y las condiciones de contorno, sabemos que es la única solución. Entonces, en el caso que nos ocupa de radiación de antenas, veamos cuál sería el enunciado del teorema de unicidad que nos garantiza la unicidad de la solución. Y que, repito, lo necesitamos porque es la base para el principio de equivalencia que vamos a explicar después. Vamos a ver. Nosotros tenemos un volumen V. Este volumen V es el volumen en el cual queremos calcular los campos. Y es muy importante que este volumen sea homogéneo. Es decir, que la epsilon y la mu sean constantes. En nuestro caso, el volumen V va a ser el volumen exterior a nuestra antena. Es decir, vamos a ver aquí donde pone problema original. Queremos calcular los campos EH en el volumen V. Entonces, nosotros tenemos nuestra antena, vamos a dibujar, yo que sé, por dibujar algo así un poco más, dibujo una antena Yagi. Tenemos aquí una antena Yagi y queremos calcular los campos que radia, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es encerrar esta antena dentro de una superficie S y calculamos los campos en el volumen V exterior a S. Los campos radiados, pues claro, son los campos que van hacia el infinito y por tanto, pues el cálculo de los campos en el volumen V van a ser a gran distancia, van a ser los campos radiados a grandes distancias, que es lo que queremos, ¿no? No nos interesan, no los necesitamos los campos que hay muy cerca de la antena dentro de la superficie S. Este es nuestro problema que queremos resolver. Entonces, ¿cuál es la unicidad? Pues la unicidad, la condición de unicidad es que los campos E y H en este volumen están unívocamente determinados por las fuentes que haya en este volumen, es decir, las corrientes, hipotéticamente también cargas, pero como las cargas se relacionan con las corrientes a través de la ecuación de continuidad, pues entonces, desde el momento que yo defino las corrientes, calculo la divergencia, tengo automáticamente definidas las cargas también. Por tanto, siempre hablamos de corrientes cuando en realidad nos referimos a fuentes en general que son corrientes y cargas. Entonces, los campos están unívocamente definidos por las corrientes en el volumen V. Estas corrientes pueden no existir. Si nosotros queremos calcular los campos por nuestra antena Yagi, que ya la he borrado, si queremos calcular los campos radiados por nuestra antena Yagi, que están dentro de la superficie S, en este caso todas las corrientes estarán dentro de la superficie S y fuera del volumen V donde queremos calcular los campos. Pero por si acaso hubieran corrientes o fuentes en el volumen V, por eso digo, los campos están unívocamente determinados porque los campos IH en V están unívocamente determinados porque por las corrientes J en el volumen V y por, lo dice aquí, las fuentes en V y por las componentes tangenciales de E o de H en la superficie S. Es decir, las componentes tangenciales de E o de H en la superficie S, normalmente utilizaremos las dos porque el cálculo es más fácil si conoces las dos componentes tangenciales de E y de H. Pero teóricamente, con conocer las componentes tangenciales solo de E o solo de H, ya estarían unívocamente determinados los campos en el volumen V.
Bueno, hay una excepción que es las cavidades resonantes en un medio sin pérdidas, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Esto lo tenéis demostrado en el libro de antenas de Cardama, en la sección 3.4, podéis mirarlo allí. Pero bueno, lo único que nos interesa ahora es que nosotros queremos calcular los campos en el volumen V, los campos E y H, y qué información necesitamos. Pues necesitamos información, las fuentes que hayan en este volumen, que pueden ser cero si todas las fuentes están fuera del volumen, es decir, al otro lado de la superficie S. Y necesitamos también, súper importante, las componentes tangenciales de los campos E y H en la formulación que utilizaremos, y teóricamente también se puede con E o H, en la superficie S que me limita al volumen V. Vale, pues esto lo hacemos definiendo un problema equivalente. El problema equivalente tendrá en el volumen V los mismos campos E y H que en el problema original. Esto es básico, esencial, porque si precisamente lo que queremos calcular son estos campos, hay que asegurarse de que el problema equivalente que vamos a utilizar para cambiar los campos, para calcular los campos, el problema equivalente que vamos a diseñar para calcular los campos tiene los mismos campos que el problema original en la zona en la cual queremos calcularlos. Por tanto, campos E y H en el volumen V. Lo que pasa es que dentro de la superficie S, nuestra antena Yagi la quitamos y dejamos dentro de la superficie S todo cero. Fijaos, campo eléctrico cero, campo magnético cero y corriente cero. Se lo voy a tachar todo, quiero decir aquí todo cero. Todo cero, todo tachado. No hay nada. Entonces, el medio homogéneo, acordaos que hemos dicho que hacía falta un medio homogéneo con constantes epsilon y mu del volumen V en el cual queremos calcular los campos, rellena todo el espacio, rellena también el espacio dentro de la superficie S. Entonces, nos quedan, vamos a borrar, nos quedan los campos que queremos calcular en el volumen V. Campos 0, vamos a poner aquí un 0 grande, campos 0 dentro de la superficie S. Nos quedan las corrientes en el volumen V, si las hay, que repito, los problemas de antenas pues normalmente van a valer 0. La antena, todo lo que hay dentro de la superficie S, nos lo hemos cargado. Entonces, claro, nos ha quedado una discontinuidad de campo. Fijaos que al atravesar la superficie S, me queda una discontinuidad de campo porque pasamos de EH fuera de la superficie S a 0 dentro. Entonces, la discontinuidad de campo, sabemos que por condiciones de contorno, que lo hemos dicho antes, necesitan unas corrientes para que se cumplan las condiciones de contorno en la discontinuidad. Estas corrientes van a ser las corrientes equivalentes. Entonces el problema equivalente tendrá corrientes equivalentes J y M. El problema equivalente tendrá unas corrientes equivalentes. Lo podemos ver aquí. Aquí el dibujo de las corrientes equivalentes lo tenéis aquí debajo. Entonces fijaos que el problema equivalente es un problema válido. ¿Y qué tiene que cumplir para que sea válido? Tiene que cumplir las ecuaciones de Maxwell y las condiciones de contorno. Las ecuaciones de Maxwell las cumple de forma trivial, porque los campos en el volumen V tenemos los campos originales que por fuerza cumplían las ecuaciones de Maxwell antes, por tanto también las seguirán cumpliendo ahora. Se cumplen las ecuaciones de Maxwell en el volumen V. Al otro lado de la superficie S, en el volumen complementario de V, tenemos todo cero. Todo cero cumple las ecuaciones de Maxwell, en las cuales, si todo es cero, campos y fuentes son todo cero, pues las ecuaciones de Maxwell, las cuatro son 0 igual a 0, ¿no? Entonces también se cumplen en el volumen complementario de V, dentro de S. Pero para que se cumplan todas partes, nos falta que se cumplan en la superficie S, sobre la superficie S exactamente. Y para ello, basta con que se cumpla la condición de contorno al atravesar la superficie S. La condición de contorno se cumple porque en el problema equivalente hemos puesto estas corrientes J equivalente, M equivalente, que yo he dibujado aquí de rojo, estas corrientes, que son por condición de contorno iguales a la diferencia, al salto de componentes tangenciales de los campos magnético para la corriente eléctrica equivalente y menos campo eléctrico para la corriente magnética equivalente. Esta es la condición de contorno que hemos definido
antes hablando de dualidad. Bueno, pues como los campos dentro de la superficie S son 0, este campo vale 0 y este campo vale 0, y lo que nos quedan son las componentes tangenciales de los campos originales sobre la superficie S. Esto de aquí también sería una barra de S, a ver si me acuerdo de corregirlo en los apuntes. Y aquí le faltaría una flecha, a ver si me acuerdo. Entonces, cumple las ecuaciones de Maxwell. Y además es coherente con el teorema de unicidad. ¿Por qué? Porque fijaos que en el problema equivalente, ¿qué fuentes tengo? Fijaos, como el problema equivalente es un problema coherente y válido, pues en el problema equivalente los campos son los campos radiados por las corrientes que existan en el problema equivalente. ¿Qué corrientes existen en el problema equivalente? Vamos a cambiar de color para que se vea un poco mejor. ¿Qué corrientes existen en el problema equivalente? Pues existen las corrientes originales J fuera de la superficie S en el volumen V, que repito que en el caso de antenas normalmente valdrán 0, y tenemos las corrientes equivalentes, que son las componentes tangenciales del campo sobre la superficie. Entonces, los campos E y H son los campos radiados por estas corrientes y comprobamos que cumplen el teorema de unicidad, porque me dice que estos campos E y H están unívocamente determinados por las fuentes en el volumen V, que son las corrientes J, y las componentes tangenciales del campo en la superficie S, que me limita al volumen V, y estas componentes tangenciales de campo son justamente las corrientes equivalentes. Entonces, el propio teorema de unicidad me está diciendo que estos campos E y H y estas corrientes equivalentes me dan la solución. En el caso habitual de que las fuentes en el volumen V valgan 0, me queda que los campos radiados por la antena de apertura que tenía originalmente, aquí he dibujado una Yagi, he dibujado una antena Yagi, pero podía haber dibujado cualquier otro tipo de antena. Aquí antes he dibujado una Yagi, pero podía haber sido, vamos a dibujar una bocina, ya que estamos con antenas de apertura. Aquí tengo una bocina, ya que estamos con antenas de apertura. Aquí estaría pues la boca de la bocina, ¿vale? Y fijaos que en el problema equivalente radia los mismos campos que el problema original. Estamos diciendo que las corrientes equivalentes, que son las únicas que hay en el problema equivalente, cuando la corriente externa en el volumen V vale 0, que es lo habitual, pues las corrientes equivalentes me están radiando el mismo campo EH que me radiaba vamos a ponerlo aquí, que me radiaba la bocina, que era la antena de apertura que está dentro de la superficie S. Entonces hemos conseguido lo que queríamos, es encontrar un problema equivalente con corrientes equivalentes en el cual el campo es el mismo que en el problema original. Bueno, pues esto que os he explicado en teoría vamos a verlo en la práctica. Es un problema muy sencillo en el cual tenemos una onda plana, que es esta de aquí, que incide perpendicularmente sobre un conductor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en el conductor aparecen unas corrientes, para que se cumplan las condiciones de contorno de campo total tangencial 0, pues aparecen unas corrientes inducidas sobre la superficie del conductor que radian un campo que sumado al campo incidente pues me da un campo total. Y el campo total, ¿qué es lo que tiene? Fijaos que se producirá una reflexión en la parte delantera del conductor, es lo que vemos aquí, la onda plana incide por aquí, se produce una reflexión y al sumar onda progresiva y onda regresiva se ve una onda estacionaria, que es lo que veo aquí. Y detrás del conductor hay una zona de sombra, que es lo que sabemos, y sabemos por ejemplo que se producen sombras detrás de los objetos conductores, y que por ejemplo pues si yo meto una antena receptora detrás de una placa conductora, pues la va a apantallar y no se va a recibir bien el campo. En este efecto de sombra, que el campo es muy pequeño por detrás del cilindro conductor. Y dentro del cilindro conductor, que tengo campo 0, porque es la condición de contorno de un cilindro conductor, es que el campo tenga que valer 0 en su interior,
y componente tangencial 0 en la superficie. Vale, pues este es el problema original. Entonces, al plantearlo como problema, con el teorema de equivalencia como problema equivalente, pues en el problema equivalente yo tengo los campos incidentes, que son los producidos por las corrientes en el volumen V, que son estos de aquí. Entonces les sumo los campos radiados por las corrientes equivalentes. Fijaos que he sustituido el cilindro conductor, lo he sustituido por esta superficie S virtual, campos 0 dentro, y las corrientes equivalentes, que sabemos que son componentes tangenciales de los campos eléctrico y magnético en la superficie del conductor, del cilindro. Entonces los campos radiados por estas corrientes equivalentes son estos campos de aquí, que normalmente se llaman en inglés scatter fields o campos dispersados en castellano, y son los debidos a las corrientes equivalentes. Entonces yo sumo los campos incidentes más los radiados por las corrientes equivalentes y obtengo exactamente la misma onda. Fijaos, la onda reflejada, la onda incidente, la onda reflejada, la onda estacionaria, la zona de sombra detrás, obtengo los campos 0 dentro, obtengo exactamente lo mismo que en el problema original. De hecho, este dibujo que yo os he explicado el campo como si fuera del problema original, este dibujo de aquí está calculado con el problema equivalente, no con el problema original. Pero son exactamente los mismos campos que se obtienen por una solución analítica. Para el problema original se puede hacer una solución analítica de un desarrollo en serie de funciones de Bessel, que me da, porque es un problema que las ecuaciones de la ecuación de onda con condiciones de contorno se puede resolver analíticamente para este problema. Y repito, es la solución analítica del problema original da exactamente lo mismo que este dibujo, y el dibujo concretamente se ha obtenido con la solución numérica del problema equivalente. Y bueno, simplemente para que os lo creáis, porque parece un poco increíble que la radiación de las corrientes equivalentes, que son la componente tangencial del campo eléctrico y magnético en la superficie del conductor, la radiación de estas corrientes equivalentes, sumada a las corrientes en el volumen V, que son las que me producen el campo incidente, me da 0 en el interior, pero es que da estrictamente 0, porque el problema equivalente está definido de esta manera. Es la propia definición del problema equivalente, fijaos aquí, la propia definición del problema equivalente, tal como está definido con campos 0 en el interior, y por tanto la radiación de las fuentes equivalentes más las corrientes en el volumen V, si las hay, me generan los campos originales fuera y campos 0 dentro. Y esto es lo que yo veo aquí en la... A ver si consigo pasar la diapositiva ahora. Esto es lo que yo veo aquí, que tengo los campos originales fuera. Aquí está la suma de los campos originales fuera y campos 0 dentro. Y esto, repito, os lo he enseñado con este ejemplo calculado así con ordenador, con MATLAB, porque es aquello de verlo para creerlo, porque es bastante increíble que pueda funcionar, pero sí, funciona. Repito, la radiación de las corrientes equivalentes junto con las fuentes originales en el volumen V, si las hay, me producen el campo original en el volumen V y 0 fuera del volumen V. Bueno, pues vamos a ver cómo se aplica todo esto para la radiación de antenas de apertura. Vamos a poner el ejemplo de una bocina, que es fácil de entender. Hemos dicho que se excitaba llegábamos con un cable coaxial, un pincho de cable coaxial generaba el modo T10 en una guía de onda. Después, dentro de esta guía de onda se propaga el modo T10. Cuando llega a la bocina empieza a abrirse el modo T10, ya veremos cuando estudiemos bocinas lo que pasa, y al final acaba saliendo por la apertura. Entonces les decía que bueno, que esto es difícil de analizar porque en principio habría que ver cuáles son las corrientes inducidas sobre la superficie de la metálica de la bocina, que por condición de contorno serán n por h, por condición de contorno van a ser n por h, aquí que me he equivocado, y además van a ser distintas dentro de estas J, van a ser distintas dentro de la bocina y fuera. Entonces decíamos que era muy difícil calcular la radiación de estas corrientes directamente, además hay que distinguir entre las corrientes de dentro y las de fuera y tal, y planteamos el problema equivalente. ¿Y cómo planteamos el problema equivalente? Vamos a hacer coincidir la superficie S, vamos a ponerla a cambiar de color, la superficie S amarilla,
vamos a hacer coincidir la superficie S, aquí la tenemos en color amarillo gordo, con toda la parte conductora de la bocina y la superficie de la apertura. La superficie S me queda así, es decir, la superficie S me va a quedar la superficie conductora de la bocina y la superficie de la apertura. Lo que pasa es que en el problema equivalente de la derecha, la superficie S es virtual. En el problema original de la izquierda, la superficie S me coincide o con los conductores de la bocina, con las superficies conductoras de la bocina o con la apertura. Y en el problema equivalente de la derecha, la superficie S es simplemente una superficie virtual que no coincide con nada, es una superficie en el espacio. Entonces, tenemos las corrientes equivalentes en la superficie S más las corrientes originales en el volumen V. El volumen V es el de fuera. Pero las corrientes originales en el volumen V valen 0. Ya las pongo aquí, J igual a 0 en el volumen V. Por tanto, lo que me queda son las corrientes equivalentes en la superficie S. ¿Cuánto valen las corrientes equivalentes en la superficie S? Dijimos cuando las definíamos que J equivalente era la componente tangencial de H, N por H en la superficie, y la componente corriente magnética será menos N por E en la superficie. Cuando estamos en la superficie de la apertura, pues serán N por H en la superficie de la apertura, esto es la superficie de la apertura, y menos N por E en la superficie de la apertura. Cuando estamos en el conductor metálico, tenemos que la corriente equivalente es N por H. Pero este N por H, en la superficie metálica, hemos dicho que es J equivalente. Por tanto, la corriente J equivalente no, la corriente inducida. Es decir, la corriente equivalente, J equivalente, es por la definición de la corriente equivalente N por H en la superficie. Pero como es una superficie metálica, hemos dicho que la condición de contorno de la superficie metálica era corriente inducida igual a N por H. Por tanto, la corriente equivalente, que es N por H, es igual a la corriente inducida, que también es N por H. Queda corriente equivalente igual a la corriente inducida, es decir, la que realmente circula por el exterior de la superficie. La corriente magnética equivalente vale 0 porque sabemos que la componente tangencial de campo eléctrico en un conductor vale 0. Lo tengo puesto abajo también, esto aquí lo tengo puesto abajo. La corriente magnética en el conductor vale 0 porque es la condición de contorno de un conductor eléctrico perfecto, que la componente tangencial de campo eléctrico valga 0. Por tanto, me queda solamente la radiación de las fuentes equivalentes en la apertura y una corriente equivalente en el exterior de la superficie S, que es igual a la corriente inducida. Y digo en el exterior de la superficie S porque fijaos que tal como hemos definido el problema equivalente, las corrientes equivalentes son la componente tangencial de campo en el volumen V, es decir, en el exterior de la superficie S, porque en el interior de la superficie S los campos valen 0. ¿De acuerdo? Entonces parece que estemos más o menos igual que antes, porque también hay que calcular la radiación de una corriente equivalente que resulta ser la misma que la corriente inducida J sub S que teníamos en el problema original y estaba radiando. Lo que pasa es que esta corriente va a radiar mucho menos que las corrientes en la apertura. Esto tiene una explicación muy sencilla. Lo que sucede en el problema original es que tenemos corrientes dentro de la superficie del conductor y fuera de la superficie del conductor. J sub S dentro y J sub S fuera. ¿Cuáles son más intensas? Evidentemente, si estamos generando el campo dentro de la bocina y se está propagando por aquí, pues realmente el campo dentro de la bocina es mucho más intenso que el campo fuera. Porque el campo fuera es solamente debido a la difracción que hay en el borde, que da un poco la vuelta al campo, entonces hay un poco de campo por aquí, pero es un campo pequeño. Entonces, las corrientes inducidas dentro de la superficie de la bocina son muy superiores a las corrientes inducidas fuera. Entonces, cuando aplicamos el teorema de equivalencia, en el problema equivalente tenemos las corrientes equivalentes en la apertura que tienen en cuenta el efecto del campo que sale por la apertura, y el efecto del campo que sale por la apertura es el efecto
de la radiación de las corrientes J sub S dentro de la bocina que me genera el campo que sale por la apertura. Entonces, estas corrientes J sub S dentro de la bocina que ya están tenidas en cuenta por las corrientes equivalentes a la apertura que radian el mismo campo. Las corrientes que hay fuera de la bocina son muy débiles porque, repito, son componentes tangenciales del campo H fuera de la bocina, que es débil comparado con el campo dentro, y suponemos que valen aproximadamente 0. Ya se ve que, además, que si la bocina va a tener un lóbulo de radiación importante hacia la derecha, pues este lóbulo de difracción va a estar producido por la... A ver si consigo borrar. Bueno, pues nada. Ahora. Vamos a tener una radiación muy importante hacia la derecha, hacia perpendicular a la apertura, que es debida a la radiación en fase de las... bueno, en fase sí lo están, pero la radiación broadside, digamos, mejor dicho, la radiación transversal o broadside de las corrientes en la apertura. Estas corrientes de aquí no solo son débiles, sino que además fijaos que están en distintas direcciones, radiarían en la dirección del máximo más o menos longitudinalmente, que radian poco, no radian bien. El efecto importante es el de las corrientes en la apertura. Conclusión, pues que vamos a calcular el campo radiado por la bocina como el campo radiado por las corrientes en la apertura. Y esto lo tenemos aquí. Vamos a calcular el campo radiado por las corrientes en la bocina, el campo radiado por la bocina como el campo radiado por las corrientes equivalentes en la apertura, despreciando las corrientes equivalentes en la superficie conductora, que hemos dicho que eran débiles y además encima radiaban mal en la dirección del máximo, o la dirección de los lóbulos principales. Entonces, estas corrientes equivalentes en la apertura son conocidas porque son componente tangencial de los campos en la apertura, y los campos en la apertura los vamos a aproximar a partir de los modos que se propagan por dentro de la bocina. El modo dominante sería el T10, y a partir de estos modos, lo veremos cuando estudiamos bocinas, podremos calcular una buena aproximación a los campos en la apertura que nos permitirán calcular las corrientes equivalentes. Y la gran ventaja es que fijaos que estas corrientes equivalentes existen en espacio libre, porque tenemos un espacio homogéneo epsilon sub 0, mu sub 0 fuera de la apertura, en el aire que rodea la antena, pero dentro también tenemos epsilon sub 0, mu sub 0 dentro de la superficie S, porque en el problema equivalente os había dicho que rellenábamos todo el interior de la superficie S con campos 0 y con las constantes eléctrica y magnética que tenemos fuera de la superficie S. Entonces me queda un espacio homogéneo de constantes iguales, epsilon sub 0, mu sub 0, en todas partes, y puedo utilizar las ecuaciones de radiación en espacio libre que me darán el campo radiado por las corrientes en la apertura. Es muy importante el poder utilizar las ecuaciones de radiación en espacio libre, porque estrictamente, si no, habría que tener en cuenta la presencia de la superficie. Si se quisiera hacer todo bien hecho, habría que tener en cuenta la presencia de la superficie conductora de la bocina, lo cual me complicaría todavía más las cosas. La gran ventaja es que ahora, repito, estas corrientes equivalentes no solo son las únicas corrientes que tengo radiando, sino que además radian en espacio libre, y esto es mucho más fácil de calcular. Bueno, pues claro, hemos estado haciendo una serie de pequeñas aproximaciones y esto hace que el resultado no sea exacto, pero fijaos cómo esto es el campo radiado por la bocina anterior, como el resultado es bueno en el lóbulo principal y cerca. Más o menos coge el lóbulo principal y el lóbulo secundario. Vamos a ver esto mismo en un dibujo mejor de la siguiente página. Hay un dibujo mejor hecho con ordenador. Vamos a verlo aquí. Este dibujo que está hecho con MATLAB, aquí hemos hecho un análisis numérico de la bocina. Entonces aquí fijaos que tenemos en color negro la aproximación de aperturas, de lo que estamos explicando en clase. Y en color rojo lo que sería, entre comillas, el campo exacto, que es el calculado por un método numérico de simulación, con un software de simulación. Y además, en color azul, hemos añadido medidas de la bocina en cámara anecoica. Son medidas que no han salido muy bien, por eso tienen un poco de ruido, que se podrían haber hecho un poco mejor, pero bueno, es lo que hay. Pero podemos ver cómo coinciden, salvo el ruido, coinciden muy bien las medidas con
la simulación numérica, entre comillas, exacta, entre comillas, porque no hay nada exacto cuando es que se calcule numéricamente. Todos son aproximaciones, pero bueno, son aproximaciones suficientemente buenas como para que los resultados sean bastante buenos, ¿no? Entonces fijaos cómo la aproximación de aperturas funciona bien en todo este intervalo de ángulos en plano E, y en plano DH pues más o menos también en el mismo intervalo de ángulos. Fijaos que funciona bien en el lóbulo principal, lóbulo secundario, me va a permitir calcular bien el ancho de haz a menos 3 dB, me permitirá calcular bien el nivel del lóbulo principal al secundario, me permitirá calcular bien el ancho de haz entre ceros. Aquí los ceros son mínimos relativos, pero bueno, yo hago como si fueran ceros. Me permiten calcular bien los principales parámetros de la antena. De hecho, podremos calcular bien la directividad también con esta aproximación. Entonces, aunque no sea una aproximación que funcione bien para radiación detrás de la antena, porque fijaos que detrás de la antena el efecto de las corrientes que hemos despreciado empieza a ser más importante. Detrás de la antena, ¿qué pasa? Fijaos que detrás de la antena la radiación de estas corrientes tiene un nulo. Veremos luego más adelante la fórmula de radiación de estas corrientes y veremos que tiene un nulo hacia atrás. Entonces ya hacia atrás radian menos porque están multiplicadas. De hecho van multiplicadas por una especie de diagrama que es como esto. Entonces vemos que detrás tiene un nulo y valores cada vez más pequeños a medida que nos acercamos a la dirección trasera. Entonces, además, no solo esto, sino que estas corrientes precisamente, pues donde radian mejores por estas direcciones, ¿no? Aunque sean pequeñas, pues claro, se sumarán a un campo de la apertura ya que está atenuado por esta función de aquí. Y esto hace que el cálculo en la zona de atrás, utilizando la aproximación de aperturas, no es demasiado bueno. Que es justamente lo que observamos, aquí, ¿no? Aquí estamos a 90 grados. Vemos que a 90 grados ya tengo unos pocos dB de error entre el resultado correcto, que es la línea roja, y el resultado de la aproximación de aperturas. Hacia atrás de todo ya ni me molesto en calcularlo porque sé que no va a ser muy bueno y tampoco lo necesito en principio para nada. Bueno, nos queda un pequeño detalle, que es ver lo que sucede cuando tengo la apertura en un plano de masa en principio infinito. Imaginaos un plano infinito como este de aquí. Aquí tengo un plano con el lápiz. Aquí tengo un plano, este de aquí, de masa. Lo he dibujado así con rayitas. Entonces aquí tengo la apertura en el plano de masa. Entonces en este caso aplico lo mismo. No tengo unas corrientes equivalentes en la apertura que son componente tangencial del campo de los campos. J es menos n por h y m es menos n por e. Lo mismo que tenía antes en la apertura, las corrientes equivalentes que son componente tangencial de los campos en la apertura. Y en la superficie conductora tengo J equivalente igual a n por h, que es la corriente eléctrica inducida, y m equivalente igual a menos n por e, que por condición de contorno del conductor vale 0, ¿no? O sea, lo mismo que hemos dicho antes. Pero ahora voy a hacer un pequeño truco. Para simplificar el problema, mejor dicho, no para calcular, sino para simplificar el problema, como a la izquierda de la superficie S tengo campos 0, que es lo que me decía el teorema de equivalencia, pues lo relleno de un material perfectamente conductor. Esto sigue siendo coherente con campos 0. Un material perfectamente conductor tiene campos 0 en su interior, ¿no? O sea, no he modificado nada. Pero ahora tengo, como he metido este conductor semi-infinito a la izquierda de la superficie S, pues ahora tengo que calcular la radiación de J y de M equivalentes en presencia de este conductor. Entonces lo hago por teoría de imágenes. Entonces, como las corrientes equivalentes están sobre la propia superficie S por fuera, pues tienen la imagen sobre la propia superficie S, pero por dentro. Como son corrientes paralelas, pues la imagen de una corriente eléctrica paralela está en oposición de fase y la imagen de una corriente magnética paralela está en fase. Y además, como repito que están sobre la propia superficie S, las originales por fuera y las imágenes por dentro, pero todas sobre la propia superficie S, pues se me suman en el mismo sitio. Al sumarse en el mismo sitio, las que están en oposición de fase se me van a cancelar. O sea, la radiación de todas las J equivalente se me cancela porque tiene una imagen en oposición de fase que está en el mismo sitio, al otro lado de la superficie S, pero en el mismo sitio.
Entonces lo único que me queda, lo único que me va a quedar es la radiación de la corriente magnética equivalente, pero multiplicada por 2, porque suma la original y la imagen. Entonces me queda un problema equivalente en el cual lo que tengo es radiando en espacio libre el doble de la corriente magnética equivalente y nada de corriente eléctrica equivalente. Y esto me simplifica los cálculos porque ahora solamente tengo que sumar un tipo de radiación y no dos. Y sobre todo porque, como decía, me es mucho más fácil conocer la radiación del campo, me es mucho más fácil conocer el campo eléctrico tangencial en la apertura que conocer el campo magnético tangencial sobre la superficie conductora aquí. Aquí el campo magnético tangencial me resultaba difícil de conocer. Esta corriente J inducida que he despreciado para el caso de la apertura general, aquí ya no puedo despreciarla sin cometer un error importante, porque aunque estas corrientes se van atenuando rápido al alejarnos de la apertura, cerca de la apertura no son demasiado pequeñas. Y además también van a tener radiación transversal en la dirección del máximo de radiación. Entonces el supuesto que habíamos dicho de que radiaban poco, para el caso anterior, aquí ya no radian tan poco, ¿no? Entonces el hecho de poder cargárnoslas con el truco del conductor perfecto, de poner un conductor eléctrico perfecto en la teoría de imágenes, nos va muy bien habernoslas cargado, porque ya no son tan despreciables como lo eran en el caso general de aperturas, y es muy difícil saber cuánto valen, ¿no? Entonces ahora, igual que en el caso anterior, que era el caso general de aperturas, vuelvo a tener la radiación solo de las corrientes equivalentes en la apertura, que corresponden con componentes tangenciales de campo en la apertura, que por lo general son bastante fáciles de calcular de forma aproximada. Entonces, pues bueno, el cálculo de los campos se hace como hemos dicho antes, se aproxima el campo en la apertura por el que habría si no hubiera la pantalla, el campo incidente, es decir, normalmente aquí vamos a tener un campo, está aquí dibujado, vuelvo a dibujarlo, un campo que incide sobre la apertura, y este campo que incide sobre la apertura tiene unos componentes tangenciales aquí. Entonces, el hecho de que haya un conductor con un agujero me pone unas condiciones de contorno que me modifica un poco la distribución de campo, pero esto lo despreciamos y esto vale cuando la apertura es de dimensiones grandes comparadas con la longitud de onda. Lo que pasa es que todas las aproximaciones que estamos haciendo, aunque no lo haya dicho en algunos casos, todas son para aperturas de dimensiones grandes comparadas con la longitud de onda. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, vamos a pasar a la página anterior y para esto tengo que borrar, que si no, no se va a ver nada. Lo que había dicho antes de despreciar, estas corrientes de aquí y la radiación de estas corrientes porque eran corrientes pequeñas, era válido cuando la radiación de estas corrientes era mucho menor que la radiación de las corrientes en la apertura. Y esto sucede cuando la apertura tiene una superficie muy grande y las corrientes en la apertura radian mucho porque ocupan una superficie muy grande, ¿no? Aparte de que también son más grandes de por sí, pero solo por el hecho de que ocupan una superficie muy grande ya radian mucho, ¿no? Entonces, es un ejemplo solamente de cuando yo he dicho que aproximaba la radiación de estas corrientes por cero, pues claro, era ya para el caso de apertura grande. Mira, que estaba puesto, no lo había dicho, pero estaba puesto aquí, de apertura grande comparado con la longitud de onda. Bueno, pues estamos siempre en lo mismo, que estas aproximaciones funcionan cuando las dimensiones de apertura son grandes comparadas con la longitud de onda. Y ahí la aproximación que se hace siempre es que los campos que hay sobre la apertura y cuyas componentes tangenciales me dan las corrientes equivalentes son básicamente los mismos campos que llegan por detrás de la apertura y no tienen en cuenta la condición de contorno en los bordes de la apertura. Lo mismo para la bocina, ¿eh? Para los campos en la boca de la bocina, acordados de la bocina, pues lo que haremos es tomar el modo T10 que viaja por dentro de la guía de ondas si no estuviera abierta, o sea, si fuera infinita. Hay un modo T10 que viaja por aquí si fuera infinita. En el momento en que la abro, estoy poniendo que la corto. En el momento en que la corto ya no es infinita, las esquinas me ponen una condición de contorno que me distorsiona la forma de los campos. Pero bueno, yo supondré que son los mismos campos que habría sobre la estructura infinita. Es una buena aproximación. Pero repito, todo este tipo de aproximaciones que insisto mucho, es por insistir mucho con lo mismo, que lo digo, este tipo de aproximaciones funciona
cuando las dimensiones de la apertura son grandes comparadas con la longitud de onda. Entonces, estos estudios se empezaron a hacer para la luz. En la época de Huygens, siglo XVII, posteriormente siglo XVIII, Fraunhofer y otra gente, y Fresnel también, posteriormente, siglo ya XIX, o finales del XVIII, ahora estoy dudando. Entonces empezaron a hacer todos estos estudios con luz y por eso al campo que hay en la apertura, lo he puesto aquí posteriormente con el ordenador, al campo que hay en la apertura se le llama iluminación. Porque esto viene, es por motivos históricos, porque esto viene de la época en la cual los estudios estos se hacían con luz. De hecho, el propio Huygens fue el que desarrolló la teoría esta de que los campos se pueden calcular como superposición de frentes de onda secundarios producidos por fuentes secundarias producidas por el campo en la apertura, ¿no? Esto lo veremos luego un poco mejor cuando tengamos las fórmulas, pero ya lo dejo introducido ahora. Pero bueno, quede claro que vamos a utilizar la palabra iluminación refiriéndonos al campo en la apertura. Y que todo esto es válido cuando la apertura es grande comparada con la longitud de onda. Bueno, pues ahora que ya hemos explicado los conceptos de la teoría, pues vamos a ver ya poner esto en la práctica y calcular de forma concreta cuál es la expresión de los campos radiados por las corrientes equivalentes. Entonces esto os lo voy a hacer un poco rápido porque escoger las expresiones de las corrientes y calcular los campos, lo voy a hacer un poco rápido diciendo de dónde salen las cosas, pero al final lo que nos importará será la fórmula que nos queda al final, que además es una fórmula que tampoco tenéis que saber deducir ni saber de memoria, sino que simplemente cada vez que haga falta se consulta en el libro de antenas y se mira allí lo que hay y ya está, se consulta allí. Y que si en un examen hipotéticamente hiciera falta, que normalmente no hace falta nunca, pues se daría, ¿no? Entonces veamos lo que tenemos. Tenemos unos campos en la apertura. Supongamos que el campo eléctrico en la apertura está en X y que el campo magnético en la apertura está en Y. Podría ocurrir, la apertura no lo he dicho, por esto es lo habitual, la apertura no lo he dicho, está en el plano XY. Entonces, la apertura sería esto de aquí, en el plano XY. La normal a la apertura tiene la dirección Z. La dirección Z es la cual se va a producir la radiación de la apertura. ¿No? Vamos a hacer un diagrama así. Entonces, las componentes tangenciales de los campos eléctricos y magnéticos en la apertura serían E sub X y H sub I. Entonces, como estos campos van a ser modos de la estructura que guía los campos al otro lado de la apertura, una guía de onda típicamente, pues claro, hay una impedancia de onda que me relaciona las componentes transversales de estos campos, ¿no? Si es una guía de onda, imaginaos por ejemplo que es un modo T10, también puede haber una componente Z de algún campo, en este caso el modo TE10 tendría una componente Z de campo magnético. La componente Z que puede haber de campo me da igual porque no la necesito, porque voy a calcular las corrientes equivalentes eléctrica y magnética con las componentes tangenciales N por H y N por E de los campos magnético y eléctrico en la apertura. Entonces, como N está en la dirección Z, N está en Z, pues las componentes Z que pudiera haber de E y H no me influyen para nada, al multiplicar por N me dan 0, y entonces lo que realmente necesito son las componentes X e Y de los campos. Entonces haciendo el cálculo observo que la corriente eléctrica equivalente me queda en la dirección X igual como el campo eléctrico, lógico, tiene sentido físico. La corriente magnética equivalente me queda en la dirección Y paralela al campo magnético, también con un sentido físico, ¿no? Entonces la relación entre las corrientes eléctricas y magnéticas equivalentes las pongo en función de E sub X, que es lo que se llama la iluminación, como he dicho antes. El campo eléctrico en apertura es lo que se llama iluminación. Y además están relacionadas por la impedancia de onda en la apertura Z sub 0. Bueno, pues entonces, la radiación de las corrientes eléctrica y magnética equivalentes será lo que por linealidad la suma de lo que radia la corriente eléctrica, el equivalente, más lo que radia la componente magnética equivalente.
Lo que radia la corriente eléctrica equivalente lo calculamos como siempre, con el vector de radiación, que se calcula integrando la corriente magnética equivalente E sub equivalente por elevado a j kr unitario por r', que cuando r' está en el plano x, y pues se convierte en el plano z igual a 0, z' igual a 0, pues se convierte, este producto escalar de aquí se convierte en elevado a j k sub x por elevado, o más, elevado a j k sub y prima, y descomponiendo la exponencial de la suma en el producto de dos exponenciales me da esto de aquí, ¿no? Entonces hasta aquí ninguna sorpresa, es lo de siempre, y luego, pues una vez tenemos las componentes, eh, una vez tenemos el vector de radiación n, pues calculamos sus componentes esféricas con la matriz de transformación de coordenadas, y teniendo las componentes esféricas, pues calculamos las componentes esféricas del campo eléctrico debido a J equivalente de la forma habitual. Pero nos falta calcular el campo eléctrico debido a la corriente magnética equivalente. Aquí se aplica dualidad y se dice que el campo eléctrico por dualidad, el campo eléctrico radiado por una corriente magnética es el mismo que el campo magnético radiado por una corriente eléctrica. El campo magnético radiado por una corriente eléctrica, pues lo que hago es, bueno, calculo el campo eléctrico y paso a campo magnético. Aquí está todo hecho por dualidad. Vamos a saltarnos la deducción. Lo tenéis todo hecho en el libro. Aquí también además aquí también está perfectamente explicado, pero bueno, es lo que os he dicho, ¿no? Que lo calculo por dualidad, lo sumo y al final me acaba dando esta expresión de aquí. Repito, no vamos a entretenernos explicándolo porque no tenéis que saberlo hacer, nunca se os va a pediros que lo deduzcáis. En el libro está explicado en los apuntes, y siempre que lo necesitéis vamos a daros la fórmula. Lo único importante es que entendáis el concepto. El concepto es el de dualidad. El campo eléctrico producido por una corriente magnética será como el campo magnético producido por una corriente eléctrica, ¿no? Entonces aquí está hecho un poco distinto, pero bueno, es el concepto de dualidad. Bueno, pues vamos a volver a escribir las mismas expresiones que teníamos al final de la página anterior, pero en este caso la impedancia de onda, recordad que en la página anterior hemos dicho que había una impedancia de onda, que era la relación entre las componentes tangenciales del campo eléctrico y del campo magnético en la apertura, todo esto en la apertura, pero hemos dicho también que habíamos hecho antes toda una serie de aproximaciones que eran válidas para aperturas grandes comparadas con la longitud de onda. Entonces, cuando la apertura es grande comparada con la longitud de onda, la impedancia de onda z sub 0 es aproximadamente igual a la impedancia de onda del vacío, que es, como sabéis, 120 pi ohmios. Y esto lo podéis comprobar fácilmente si cogéis la expresión de la impedancia de onda del modo TE10 en función del tamaño de la apertura normalizado con lambda. Entonces el tamaño de la apertura normalizado lo hacéis grande comparado con lambda, es decir, tamaño de la apertura normalizado con lambda ponéis un número grande y veréis cómo os saldrá que la impedancia de onda de la apertura es aproximadamente igual a la del espacio libre, que es 120 pi. Entonces, haciendo esta sustitución en las ecuaciones anteriores, fijaos, en las ecuaciones anteriores, aquí sustituimos la impedancia de onda z sub 0 por eta, que es la del espacio libre, por tanto esto de aquí me queda 1, aquí también sustituyo z sub 0 por eta, esto de aquí también me queda 1, entonces en los dos sitios tengo 1 más coseno de tita, ¿vale? Si además tengo en cuenta que k es 2pi partido por lambda, el 2pi entre 4pi me da un medio, y el medio el 2 que me queda abajo lo paso a dividir aquí, y me queda 1 más coseno de tita medios. Entonces esto es justamente lo que hemos escrito aquí en las expresiones finales. Fijaos que me queda, al hacer la impedancia de onda en la apertura igual a la del espacio libre, me queda un factor 1 más coseno de tita medios. Un factor que en tita igual a 0, que es donde comprobaremos más adelante que en tita igual a 0 está el máximo, pero bueno, ya lo anticipo,
En θ igual a 0, que es donde está el máximo, el coseno vale 1 y 1, 2, entre 2 vale 1, o sea que este factor vale 1 en el máximo y luego va disminuyendo progresivamente. Luego tengo un factor de onda esférica, muy típico. Esto tengo que tenerlo siempre porque realmente sabéis que el campo radiado por una antena es una onda esférica. Y luego tengo unos factores de proyección seno y coseno. Y luego tengo aquí una integral que podéis comprobar que es la transformada de Fourier del campo en la apertura. Esto es importante, volverá a salir mucho este concepto de transformada de Fourier del campo en la apertura, pero es muy importante esa transformada de Fourier bidimensional del campo en la apertura. La transformada de Fourier bidimensional, si no la habéis visto en otra asignatura, que supongo que sí, se hace calculando primero una transformada en una dimensión y luego en la otra. Por ejemplo, fijaos que aquí, cuando yo integro respecto a x, cuando yo multiplico por e elevado a j k sub x x' e integro respecto a x, estoy haciendo la transformada de Fourier unidimensional en x. Luego el resultado lo multiplico por la exponencial de k sub i y integro en i'. Y entonces lo que hago todo junto es la transformada en i de la transformada en x, que es la transformada bidimensional. También se podían hacer las transformadas en orden invirtiendo el orden. Pero esto es un concepto muy importante, ¿eh? El que me ha hecho de que me salga la transformada de Fourier bidimensional de la iluminación, donde recordad que iluminación es el campo en la apertura. Hemos visto también el caso de que la apertura esté en una pantalla. Cuando la apertura está en una pantalla, es el caso de las antenas de ranura que veremos más adelante, pero ya lo explicamos aquí en general. Cuando la apertura está en una pantalla, solamente tenemos en cuenta la radiación de la corriente equivalente magnética multiplicada por 2 y no de la corriente eléctrica equivalente, ¿no? Entonces, nos vamos a las expresiones anteriores que sumábamos la radiación de la corriente eléctrica equivalente y de la magnética equivalente. Allí borramos la contribución de la corriente eléctrica equivalente y nos quedamos solo con la corriente magnética equivalente multiplicada por 2. Y lo que me acaba saliendo es esta expresión de aquí, en la cual pues es una expresión análoga a la que teníamos antes, solo que en lugar del 1 más coseno de tita medios, pues tengo 1 en e sub tita y coseno de tita en e sub phi, ¿no? Pero solamente esto. Entonces, cuando el tamaño de la apertura es grande comparado con lambda, que esto pasa siempre, a ver, y grande, que valga 2 lambda ya es grande, ¿eh? Acordaos que aquí en antenas somos muy poco exigentes con las cosas que sean grandes o pequeñas, mucho más grandes o mucho más pequeñas. Entonces, mucho más grande que lambda, ya con que valga 2 lambda ya es suficientemente grande. Entonces, lo que sucederá es que la radiación es directiva y se concentra alrededor de la dirección del máximo, que es θ igual a 0, que es el eje z. Máximo va a salir en z, lo anticipo porque va bien aquí ya tenerlo en cuenta. Entonces, fijaos que esto, el diagrama de la antena va a estar en ángulos θ pequeños. Entonces, en ángulos θ pequeños, fijaos que el coseno vale aproximadamente 1, más 1, 2 entre 2, 1, es decir, estos factores valen más o menos 1, los dos. Aquí tenemos 1 y el coseno de tita vale, para que tita igual a 0 vale aproximadamente 1, o sea que esto también vale más o menos 1. Entonces, en los dos casos, en el caso de la apertura normal y de la apertura en una pantalla, en los dos casos me queda e sub tita es coseno de phi por la transformada de Fourier 2D, e sub phi es seno de phi por la transformada de Fourier 2D, lo mismo para el caso de la pantalla. Entonces, cuando yo calculo el módulo del campo, o incluso, cuando calculo el módulo del campo, veo enseguida incluso que la componente tita al cuadrado más la componente phi al cuadrado me produce un coseno cuadrado más un seno cuadrado que vale 1, ¿no? Pero incluso puedo darme cuenta que esta e sub tita que me sale aquí, e sub tita que es coseno de phi y e sub phi que es seno de phi, son las componentes tita y phi de un campo eléctrico en x, ¿no? Entonces, puedo llegar a la conclusión de que el campo eléctrico cerca del máximo está polarizado en X, es decir, con la misma polarización que en la apertura, y que el resultado que tengo cerca del máximo es simplemente una onda esférica multiplicado por la transformada de Fourier en 2 dimensiones. Repito, porque esto es muy importante. Yo tengo una apertura. Da igual que esté en una pantalla o no esté en una pantalla. Tengo un campo eléctrico en la apertura, que es el que hemos llamado E sub X. Aquí no sé por qué he dibujado el eje X para arriba. Vamos a poner el eje X para arriba. Aquí tengo el eje Z, que es la dirección del máximo de radiación. Bueno, está muy mal dibujado el máximo,
Vamos a dibujarlo un poco mejor. Tengo aquí el máximo en la dirección Z. Entonces fijaos que el campo eléctrico tiene en el máximo la misma polarización que el campo en la apertura. Y esto es importante porque acordaos que para calcular, para saber dónde está el plano E y dónde está el plano H, necesitamos el campo eléctrico en el máximo y el campo magnético en el máximo. Entonces ya os estoy diciendo que en el máximo el campo eléctrico va a tener la misma dirección que el campo eléctrico en la apertura. Y lo mismo para el campo magnético, que va a estar así, ¿no? Pues el campo magnético en el máximo tendrá la misma dirección que el campo magnético en la apertura, ¿no? Y esto lo hemos deducido a partir de las expresiones. Y lo que es más importante, su forma vendrá dada por la transformada de Fourier, o sea, su forma o su diagrama vendrá dada por la transformada de Fourier de la iluminación, la transformada de Fourier del campo en la apertura, y luego evidentemente tendrá atenuación 1 partido por R y fase elevado menos JKR propios de una onda esférica. Esto es lo que se llama óptica de Fourier. De Fourier porque se basa en la transformada de Fourier, de que el diagrama es la transformada de Fourier bidimensional del campo. Y óptica porque, como os decía, todo esto lo empezaron a estudiar los físicos en óptica antes, incluso antes de Maxwell, antes de los experimentos de Hertz que demostraron la existencia de ondas electromagnéticas, antes de Marconi que hizo los primeros experimentos de antenas y de radio. O sea, antes de que existieran las antenas ya se estaba experimentando todo esto y deduciendo las ecuaciones estas con óptica, ¿no? Por eso viene aquí lo de óptica de Fourier. De hecho, todo esto está relacionado con el principio de Huygens. El principio de Huygens lo que me dice es que todo punto en un frente, esto es siglo XVII, fijaos, es la teoría ondulatoria de la luz. Acordad que en estas épocas de finales del siglo XVII había la discrepancia entre la teoría ondulatoria de la luz de Huygens y la teoría corpuscular de la luz de Newton. La teoría ondulatoria de la luz de Huygens pues predecía que podíamos hacer todos los cálculos de la luz utilizando ecuaciones de ondas, como sabemos que es así, que puede lógicamente hacerse así, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces dice que todo punto, esto seguro que lo habéis visto en bachillerato esto, que todo, pues os habrá olvidado, pero bueno, todo punto de un frente de onda primario puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias cuya superposición reproduce la onda original. Es decir, yo cojo todos los puntos del frente de onda primario y calculo una superposición de ondas esféricas. Fijaos que estas son ondas esféricas centradas en R', donde R' es un punto de la apertura. Entonces, estas ondas esféricas centradas en R', es decir, yo aquí tengo ondas esféricas, todas son ondas esféricas que emanan de los distintos puntos de la apertura. Pues esta integral de aquí me está sumando la contribución de todas las ondas esféricas de todos los puntos de la apertura. Cada onda esférica va ponderada con el campo en la apertura. ¿Por qué? Porque este campo en la apertura es el frente de onda primario, que es la fuente secundaria. Entonces, claro, este campo en la apertura, que sabéis que el campo en la apertura es la corriente equivalente, pues es el campo en la apertura de la fuente del frente de onda primario se me convierte en las fuentes secundarias, ¿no? Entonces, pues sumo todas las ondas esféricas producidas por estas fuentes secundarias cuya amplitud es el valor del campo en la apertura en cada punto. Entonces aquí aplico la aproximación de rayos paralelos, la de siempre, la aproximación de la zona de Fraunhofer o zona de campo lejano, que es esta de aquí. El elevado a menos JKR y el 1 partido por R me salen fuera de la integral, típica aproximación de campos lejanos, de campo lejano que ya hemos hecho a grandes distancias, rayos paralelos. Y esta de aquí se me convierte, para R' en la apertura, es decir, para Z' igual a 0, se me convierte en elevado a JK sub XX' más elevado a JK sub I', que es justamente el producto de estos dos factores. Y me sale exactamente lo mismo que hemos obtenido analizando a partir del teorema de equivalencia. Me sale exactamente lo mismo que hemos obtenido aquí debajo. Es esto de aquí, que hemos obtenido a partir del teorema de equivalencia, principio de unicidad, teorema de equivalencia, la radiación de corrientes eléctricas equivalentes, de corrientes magnéticas equivalentes, aproximarlo todo cerca del máximo y tal. Todo esto de aquí me acaba dando lo mismo
que el principio de Huygens, de superposición de ondas. Bueno, todo esto que estaba diciendo lo podéis ver aquí en la Wikipedia. Si buscáis el principio de Huygens o principio de Fresnel-Huygens, porque Fresnel también contribuyó mucho a ello, pues aquí podéis encontrar bastante explicación y veréis aquí cómo en esta simulación con ordenador se está, vamos a poner aquí un puntero, se está sumando, veis aquí un puntero, como estamos sumando la radiación de fuentes esféricas en la apertura, y la radiación de las fuentes esféricas en la apertura me está produciendo el diagrama de radiación de la apertura, el mismo diagrama que obtenemos con la transformada de Fourier del campo en la apertura, ¿no? Aquí es una apertura grande, pues me está produciendo un diagrama de radiación directivo. Fijaos que me concentra la radiación en esta dirección, la apertura grande produce un diagrama directivo, y aquí una apertura pequeña produce un diagrama menos directivo que me concentra en esta dirección. Aquí vamos a pintar un poco aquí quizá. A ver, vamos a pintar. Fijaos aquí cómo se concentra la radiación en un lóbulo bastante estrecho, porque la apertura es grande, y aquí una apertura más pequeña me da una radiación en un lóbulo más ancho. Esto es una cosa que ya sabemos, que las antenas, esto ya lo vimos cuando... ¿Os acordáis cuando veíamos antenas lineales y cuando veíamos posteriormente agrupaciones que nos salía que, por ejemplo, en antenas lineales nos salía que el ancho de haz menos 3 dB era del orden del inverso del tamaño de la longitud de la antena partido por lambda? Esto quiere decir que antenas grandes comparadas con lambda tienen este denominador grande y me producen anchos de haz estrechos. Lo que veo aquí, una antena grande comparada con lambda me produce anchos de haz estrechos. Pensar que una longitud de onda es la distancia aquí entre dos rayas negras o entre dos rayas blancas, y que esta apertura tiene pues bastantes, pues a ojo, como 6 o 7 longitudes de onda, y en cambio aquí tenemos una apertura mucho más pequeña que tendrá aproximadamente una longitud de onda y me da un haz mucho más ancho, ¿no? Lo que vemos aquí, lo de siempre, esto ha salido ya muchas veces, pero que una antena grande, en este caso una apertura, comparado con la longitud de onda, me produce un ancho de haz estrecho. Bueno, pues relacionado con el ancho de haz tenemos la directividad. La directividad, que es lo que vamos a calcular en este apartado, la directividad pues vendrá dada, como sabéis, a través del cálculo del diagrama de radiación. La fórmula que hemos obtenido antes para el diagrama de radiación es este de aquí, que la he vuelto a copiar para tenerla delante. Esta fórmula, recordad que era válida para una apertura grande de dimensiones grandes comparadas con lambda, en la cual además la impedancia característica en la apertura se aproximaba con la impedancia de onda del espacio libre, que es 120 pi, y nos daba esto. Entonces, a partir de esta expresión de los campos radiados podemos calcular la directividad. ¿Cómo lo hacemos? De la forma habitual: densidad de potencia radiada máxima entre densidad de potencia radiada media, y la media es la potencia total radiada P sub R partido por 4pi R cuadrado. Calculemos por separado la densidad de potencia radiada máxima y la potencia total radiada. La densidad de potencia radiada máxima es el módulo del vector de Poynting, que es el campo máximo al cuadrado entre la impedancia de onda, y el módulo del campo máximo al cuadrado es la suma de los cuadrados de las dos componentes θ y φ del campo, porque el componente R no tiene. Entonces esto de aquí lo particularizamos para el máximo. El máximo ya hemos comentado varias veces que está en θ igual a 0, y θ igual a 0 coincide con k sub x igual a 0, k sub y igual a 0. Entonces, haciendo aquí k sub x igual a 0, k sub y igual a 0, las dos exponenciales me quedan iguales a 1. Y con las dos exponenciales iguales a 1, pues la integral en la apertura me queda del campo E sub x, es decir, la integral del campo en la apertura o iluminación. Entonces, como es una densidad de potencia, pues es el módulo al cuadrado del campo, y por tanto me queda la integral al cuadrado. Fijaos cómo al sacar el módulo me han desaparecido las fases, las j y las exponenciales también desaparecen las fases. El lambda r me queda en el denominador, esto está claro. El lambda r me queda en el denominador. En el máximo el θ vale 0, o sea que este factor vale 1. Y luego tengo un coseno de phi en la componente θ y un seno de phi en la componente phi, pero al hacer componente θ al cuadrado me da coseno cuadrado,
al componente phi al cuadrado me da seno cuadrado y la suma me da 1, ¿no? Entonces también me desaparecen. Por esto al final lo que me queda es el módulo al cuadrado de 1 partido por lambda r, que es este denominador, y la integral del campo en la apertura. Y no me queda nada más que esto. Bastante simple. Vamos a ver la potencia total radiada. La potencia total radiada se calcula como siempre con la integral en toda la esfera de la densidad de potencia radiada en cada dirección. Entonces la integral en toda la esfera es difícil de calcular porque habría que calcular la integral del cuadrado de este campo. Y la integral del cuadrado de este campo incluye la transformada de Fourier del campo en la apertura, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer con ordenador, con MATLAB, pero si queremos hacerlo analíticamente no va nada bien. Va a quedar una integral muy complicada que no vamos a poder hacer. Entonces lo que haremos es reconocer lo siguiente. Si nosotros tenemos una apertura, imaginaos aquí una bocina, por ejemplo, una apertura con una bocina con una apertura, todo aquí, la apertura es esto de aquí, pues fijaos que los campos que luego estamos integrando en la esfera de campo lejano. Fijaos que aquí, esta esfera, esta integral de aquí, es la integral del vector de Poynting en campo lejano. Nos estamos haciendo integral en campo lejano, pero el campo radiado en campo lejano, ¿de dónde viene? El campo radiado del campo lejano viene de la radiación a través de la apertura. De hecho, podemos ir integrando cada vez en esferas cada vez más pequeñas, hasta que llegue un momento que estaremos en una esfera que englobará la antena y todo lo que atraviesa esta esfera habrá atravesado primero la apertura, es decir, toda la potencia que se radia atraviesa primero la apertura. Entonces, si podemos integrar en cualquier superficie, a cualquier distancia, cualquier superficie que englobe la antena siempre estará atravesada por toda la potencia radiada. Entonces, si podemos integrar en cualquier superficie que esté atravesada por la potencia radiada, pues podemos integrar también en la superficie de la apertura. Y esto es mucho mejor porque la expresión de los campos en la apertura la conocemos, aunque sea de forma aproximada, y además la superficie de la apertura es una superficie rectangular donde es muy sencillo hacer la integral, ¿no? Entonces esto nos va a ir mucho mejor. Y fijaos cómo vamos a calcular no la potencia, no integrando en toda la superficie esférica de campo lejano, sino que vamos a integrar en la superficie de la apertura. Simplemente esto y la densidad de potencia en la apertura es el campo en la apertura al cuadrado partido por la impedancia de onda, y el módulo del campo en la apertura al cuadrado es el sub x, módulo de sub x al cuadrado, porque hemos dicho que el campo en la apertura tenía la componente x, ¿no? Que era un campo polarizado en x. Bueno, pues sustituimos estos dos valores, el de la densidad de potencia radiada máxima y el de la potencia total radiada. Sustituimos aquí la densidad de potencia radiada máxima, era esto. Multiplicamos por 4pi r cuadrado, que está en el denominador del denominador y por tanto sube al numerador, ¿vale? Y ponemos la potencia total radiada, que es la integral de la densidad de potencia en la apertura. Entonces aquí simplificamos los términos que se nos van, las impedancias de onda se nos van, las r cuadrado se nos va. ¿Y qué nos queda? ¿Qué es lo que nos queda al final de todo? Muy sencillo, lo que nos queda es 4pi partido por lambda cuadrado por el módulo al cuadrado de la integral en el campo en la apertura dividido entre la integral del cuadrado del módulo en la apertura. Esto de módulo al cuadrado de la integral partido por integral del módulo al cuadrado, si tengo en cuenta que una integral es una suma, pues cambiando la palabra integral por la palabra suma, puedo convertirlo en el cuadrado de la suma partido por la suma de cuadrados. ¿Y esto a qué os suena a la directividad de las agrupaciones? Pues sí, es el mismo concepto. Es el mismo concepto de la directividad de las agrupaciones, que tenían una aproximación lineal que era 2 veces d partido por lambda por el cuadrado de la suma partido por suma de cuadrados de los coeficientes. Pues aquí tenemos el mismo concepto, pero en lugar de los coeficientes de la alimentación tenemos el campo en la apertura o iluminación. Conceptualmente es lo mismo. Y este factor 4pi partido por lambda cuadrado juega el mismo papel que el 2d partido por lambda que teníamos en las agrupaciones. Bueno, pues entonces, ¿os acordáis de la fórmula aquella de que la directividad es 4pi partido por lambda cuadrado área efectiva? Pues igualando estas dos fórmulas, vemos enseguida que el área efectiva es el módulo al cuadrado de la integral del campo en la apertura partido por
la integral del campo en la apertura al cuadrado, ¿no? Y esto es una forma de obtener ya directamente el valor del área efectiva de la apertura. Pero como el área efectiva de la apertura va a ser proporcional al área física, yo puedo definir un parámetro que se llama eficiencia de iluminación. Esta definición es muy importante tenerla en cuenta, y recalco una vez más la utilización de la palabra iluminación, que tiene que ver con luz. Pues la eficiencia de iluminación se define como el cociente del área efectiva entre el área física o superficie de la apertura, ¿no? De tal manera que si si la eficiencia de iluminación es 0,7, quiere decir que el área efectiva es un 70% del área física. De esta forma yo obtengo sustituyendo el valor del área efectiva con esta cociente de integrales, pues me queda una fórmula para la eficiencia de iluminación. Fórmula muy importante que aquí he recalcado con doble recuadro rojo. Fórmula muy importante que hay que saber, que la eficiencia de iluminación va a ser 1 partido por la superficie de la apertura por el módulo al cuadrado de la integral de la iluminación partido entre la integral de la iluminación al cuadrado. Entonces, una vez hemos obtenido la eficiencia de iluminación, que repito será un valor de 0,7, 0,8, y que además es un valor que es siempre el mismo para antenas del mismo tipo, por eso aquí está su utilidad, calcularé el área efectiva multiplicando el valor de la iluminación por la superficie de la apertura, y una vez tengo el área efectiva, pues calculo la directividad de la forma habitual, ¿no? Que me quedará 4pi partido por lambda cuadrado por eficiencia de iluminación por superficie de la apertura. Ejemplo práctico, muy sencillo. Por ejemplo, yo tengo en mi casa un reflector parabólico y quiero saber qué directividad tiene. Pues yo mido el diámetro. Yo sé que la superficie será pi por el radio al cuadrado, por tanto pi por el diámetro medios al cuadrado. Esta aquí será la superficie física del reflector. Multiplico por la eficiencia de iluminación, que para reflectores parabólicos puede ser 0,6 o 0,7. Vamos a poner 0,7 porque hoy estamos optimistas. Y obtengo el área efectiva. Entonces, multiplicando el área efectiva por 4pi partido por lambda cuadrado, obtengo la directividad. Y de esta forma me sale la directividad de mi reflector, sin necesidad de utilizar el catálogo del fabricante ni nada. Directamente obtengo la directividad del reflector y puedo hacer cálculos más o menos razonables, porque las eficiencias no van a estar lejos de 0,6 o 0,7. Ante la duda yo tomo 0,65 y ya está. Y lo que sí que me va a influir mucho es el diámetro de la apertura, que es lo que estoy teniendo en cuenta aquí, ¿no? Bueno, pues lo mismo puedo hacer para antenas de otro tipo. Por ejemplo, para bocinas, si son bocinas óptimas, yo sé que la eficiencia de iluminación estará alrededor de un 50%, de 0,5, y así calcularía la directividad de la bocina. Y en cualquiera de estos casos he utilizado la eficiencia de iluminación para calcular la directividad, pero una vez tengo la directividad puedo calcular más cosas. Con la aproximación aquella de 4pi partido por el ángulo sólido equivalente, pues puedo calcular el ancho de haz menos 3 dB y sacar, si lo necesito para algo, para saber con qué precisión tengo que apuntar la antena, por ejemplo, puedo calcular el ancho de haz a menos 3 dB. Bueno, pues con esto hemos calculado todo lo que necesitábamos inicialmente. Hemos obtenido unas expresiones para calcular el campo radiado por las aperturas. Hemos obtenido también una fórmula para la directividad a través de la definición de la eficiencia de iluminación, y ahora ya tenemos pues toda una colección de fórmulas y de conceptos que podemos aplicar para analizar antenas concretas, que es lo que haremos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo definiremos aperturas rectangulares y circulares con una cierta iluminación o campo en la apertura, y calcularemos campos radiados, directividad, etc.